Así que bueno, muy buenos días a todos. Acá se están conectando, bueno, somos 200 ya. Así que esta charla va a ser referida, este es el mes de septiembre, hace poquito fue el Día del Estudiante, el Día de la Primavera. Así que desde el editorial surgió esta charla. Ante todo te agradezco, Martín, que siempre estás bien predispuesto, que bueno, estuvimos ahí coordinando rápidamente esta charla. Va a ser referida básicamente al desarrollo de los profesionales en el área contable. Ya lo conocen, Martín Kerner es director del ciclo de contabilidad y auditoría mensual de capacitación acá en la editorial, es profesor en distintas universidades y posgrados y referente en la contabilidad, así que quién mejor que él que nos cuente la experiencia que él tiene a lo largo de su carrera, que nos cuente cómo llegó al lugar que hoy está y bueno, al área que se está desarrollando, que nos cuente un poco más. A más que todo esto también está apuntado a quienes no conocen mucho también las tareas en las cuales se puede desempeñar el contador, que no solamente es estar detrás de una computadora o luchando con la página de AFIP, o sea, hay muchas salidas laborales que tenemos, así que bueno, te escuchamos, bueno, y un placer estar con vos en este vivo. Bueno, gracias Romina. Bueno, como siempre, el que me convoca y puesto hacer algo que no sea, bueno, hablemos de tablets. Romina me pregunté un poco por el Día de la Primavera, estudiantes y graduados. Seguro que hay conectados de 3 días son estudiantes y ya. Y bueno, un poco, Romy, digo, yo soy el mejor. Sabés, perdón, Martín, sabés que me están poniendo muchos que se corte y que se escucha mal, que se te escucha mal. Se corta el audio. Sí, acá me están escribiendo. Sí, no sé si, Acá, a ver, ahí se quizás, escucha, a ver ahí, ahí. viste que con el celular Cosas, nunca sabes. cosas que pasan en el vivo. Sí, acá me ponen que no se te está escuchando. Sí, yo te estoy escuchando cortado. A ver ahora. Vamos a Ahí poner. se escucha Bueno, mejor. cosas que pasan en el vivo. Si Ahí no, estamos. pruebo de poner datos acá. Dale, por favor, sí, sí. Bueno, igual acá les cuento, quédense tranquilos que esto va a quedar grabado acá como siempre. Y bueno, ahora vamos a ver que quizás bueno, ahí, bueno, vamos a ver si es la conexión. Bueno, Ahí, ahí, ahí estamos, sí, 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 ahí estamos. Dale, ahí me dice que se ve. Bueno, sí. nada, te decía que a nivel con los estudiantes, muchas veces yo comento, y lo digo de verdad, ¿no? Que yo soy el mejor ejemplo de que cualquier boludo puede, ¿no? Yo lo digo en la facultad un poco para motivarlos al estudio, ¿no? Quizás yo tengo algo raro que yo, como que mi idea de ser contador, que sé yo, fue como de chiquito, ¿no? Si le preguntás a mi mamá, te va a decir que desde nenito yo decía que quería ser contador, ¿no? ¿Viste eso cuando le preguntan a un nene qué quiere ser y siempre dice lo del día anterior, no sé, lo que vio una película y quiere ser superhéroe? Y yo decía contador, mirá qué loco. Eh, un poco creo que fue esa pasión, esa cosa de que me encanta, y, y un poco a tirarte la pileta, ¿no? Mirá, si querés, para mí es rarísimo, te lo puedo contar ahora. Estas cosas de las que Dale. nadie sabe, ¿no? Y para mí sirve como ejemplo. Y lo digo de verdad, de que cualquier boludo puede, porque yo no tengo nada raro ni nada extraño, simplemente me gusta y me dediqué a estudiarlo, nada más. Por eso todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Que yo hoy esté dedicado y sea especialista en normas internacionales, yo no me lo podría ni haber imaginado, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Yo fui a un comercial, bueno, ahora creo que no hay más, ¿no? Un perito mercantil era en ese entonces, Bueno, yo también. claro, Sí, sí. ahora no sé qué onda ahí, pero bueno, era un secundario comercial donde por supuesto veíamos contabilidad desde el primer año, ¿no? Y ya a mí me encantaba, ¿no? Eh, y te podría decir muchas cosas, porque yo de chiquito jugaba hasta con los sellos, a mí me gustaba, mirá,
Me gustaba ir al banco, a veces lo cuento. Mi mamá tenía que ir a pagar cosas al banco, ¿no? Y donde nosotros vivíamos, en el conurbano, tenía el Banco Provincia y había que ir a hacer cola en el Banco Provincia. Bueno, para mí era como ir a un paseo, ¿me entendés? Me decían, che, ¿querés ir de paseo el fin de semana o querés ir al banco? Yo quería ir al banco. Entrar al banco, viste, era siempre un edificio gigantesco con aire acondicionado, qué sé yo. Y además ese ruido de los sellos, la máquina de escribir, imagínate ¿no? La época. Y Sí. viste, todo el tiempo cobrando, qué sé yo, y había boletitas de depósito y papelitos y cosas así, y escritorios, y gente que entraba y gente que salía y todo, viste. Y yo decía, a mí me gusta eso, ¿no? Yo me llevaba, me lo robaba, mira lo que hacía. Me robaba, imagínate un chico que haga eso. Me robaba a los 7 8 años los papelitos, las boletas de depósito, las temas así de Me chequeras y todo. acuerdo. Me las llevaba a mi casa y los usaba para jugar. O sea, los escribía y qué sé yo. Así empecé jugando. Entonces era raro, ¿no? Claramente. Y no sé si es muy No, normal no esta te creas, acá están muchos compartiendo que se ríen, pero decía que les pasaba lo mismo. cosa. Así Bueno, que, ¿viste? Y entonces, nada, dentro del banco estaban todos los que trabajaban con las máquinas de escribir, esas cosas en los escritorios, y había un cartel, una puerta que decía contador. Y de ahí salía uno, viste, con traje, era como que es como el jefe de la sucursal, llamémosle, ¿no? Entonces yo, claro, de chiquito, cuando me preguntaban qué quería hacer, yo decía contador, porque era lo que yo leía en el cartel de la única oficina que había como separada dentro del banco, ¿viste? Entonces, nada, eso, de ahí nació un poco. Y estudié en la secundaria y ya en quinto año, a mitad de quinto año, eh, bueno, por unas conocidas de ahí del barrio, tenían un estudio contable, una contadora, tenía un estudio contable, voy a decirlo así, sin desmerecer ni nada, un estudio contable de barrio, chico, ¿no? sí. De esos que se hace un poco de todo, que fue mi mejor escuela. Bueno, y una de las que trabajaba, que era la hermana contadora, estaba embarazada, entonces tenían que cubrirla básicamente desde octubre, todo el verano, la época del embarazo. Y, y bueno, entonces como sabía que yo iba a estudiar contador y eso, porque la conocía a mi mamá, le dijo, sí, Martín, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Y ahí empecé a trabajar, ¿no? Como en el último año de la secundaria. Vos sabés, Romina, te lo voy a decir posta, ¿qué fue lo primero que me dieron a hacer cuando empecé? El primer día que fui a trabajar, imagínate los nervios de tener 17 años e ir a una oficina a trabajar el primer día, ¿no? Lo primero que me dieron a hacer, escuchate esto, A ver, archivar, ¿qué cosa? No te escuché. archivar el repar. Ah, Claro, oh, primero que entraba, algunos se acordaban, antes el repar tenía todo, bueno, lo sigue teniendo, ¿no? Pero bueno, las agenditas marrones. claro, todos los biblioratos de todos los tomos, que era, bueno, además de la agenda laboral y la agenda impositiva, estaba todo, estaba el de ganancia, estaba el de sociedad, estaba los laborales, entonces había como una estantería en el estudio donde tenía todo, ¿no? Hay algunos se están acordando, las hojitas de repartir, tenían 8.500 millones de números, algunos se acordarán, porque había, para no, contémoslo a los más jóvenes, como no había internet, la verdad, o sea, no No, existía todo esto, el estudio recibía el boletín oficial a la mañana, ¿no? Que venía a traerlo como un diario, se traía. sí, Recibía en el diario el ámbito financiero en ese momento, pues cronistas, pero en el ámbito financiero. Y las actualizaciones de Repar, que llegaban cada 2 o 3 días, venía una actualización, ¿no? La famosa bolsita con todas las sí. actualizaciones. Entonces, si cambiaban un artículo de una resolución o de una ley, no, si, no ibas a conseguir, imagínense que era todo impreso, entonces no ibas a conseguir toda la ley nueva, que tenía 300 artículos porque habían cambiado uno. Entonces el Repar tenía un sistema que lo tenía por hojita, cada artículo, y entonces te mandaba la nueva hojita que reemplazaba, ¿verdad? Que después se Exacto. archivaba, porque eso había que archivarlo todo el tiempo, y nada, nadie se ponía a archivarlo. Y entonces el primero que venía nuevo a trabajar a la oficina, lo primero que le tiraban por la cabeza era, porque uno no conoce ni los clientes, ni los nombres, ni los que trabajan. Entonces imagínate, atiendo el teléfono, hola, quiero hablar con Cristina. Y yo entre medio, ¿quién será Cristina? ¿No? ¿Entendés? O sea, como el primer día. Entonces me dieron archivar repar, con esto de las hojitas, y por supuesto yo empecé, y mirá cómo, viste, cómo la vida te lleva, y hoy, como vos decís, estoy dirigiendo el área contable de repar y qué sé yo, con exposiciones, cosas que ¿Qué te ibas imagínate a que el primer imaginar? día, ¿Dónde terminaste? claro, Mira. el Bueno, primer día, pero mirá cómo empieza todo, ¿no? Y yo me acuerdo que leí ahí y decía, viste los nombres, y figuraban, bueno, el director de impuestos creo que era Bertaza en ese momento, que después fue presidente del consejo y todo lo demás,
Y yo decía, bueno, wow, a mí me gustaría hacer esto, posta. Yo decía, yo quisiera estar ahí, ¿no? O sea, yo leía todo, no sabía ni quiénes eran, y me empezaba a enterar a los 17 años de los que eran, como llamémosle, los referentes de la profesión, ¿no? Los que escribían en el Sí, Repar. El sí, Repar te sí. traía la posta, ¿no? Las modificaciones, las cosas. O sea, es como, vamos a decirlo de verdad, eh, no es publicidad, lo digo de verdad, ¿no? El Repar era como la mano de... No se concebía un estudio contable sin tener el Repar al lado, porque si no, no estabas actualizado y no podías responder lo que era, no sé, una resolución de AFIP. Entonces, al no haber internet, y bueno, y miren cómo pasaron tantos años y acá estoy. Y todo se fue dando casi de casualidad, ¿no? Un poco para lo que vos me preguntabas del tema contable, ¿no? Por supuesto que en un estudio chico los temas principales son los temas tributarios, ¿no? Bueno, vos sabés más que yo, Romina. O sea, yo Ah, las empecé, dos. Yo creo que hoy en día también las dos cosas van medio que acompañadas también. no, hacíamos estudio contable, pero los clientes que nosotros teníamos eran básicamente comercios de la zona, ¿no? Y algunas empresas, algunas sociedades anónimas y algunas SRL, chiquitas, ¿no? Que eran comercio un poquito más grande, entonces era, viste, una cadena de comercios, una industria metalúrgica pequeña, una que hacía tinglados, viste, eran todas industrias de la zona, pequeñas. Y después teníamos la panadería de la esquina, que era el mejor cliente, porque siempre nos traía unas masitas, una factura a la tarde, venía a traer los comprobantes y, y nos traía algo para comer de la oficina. Entonces, estaba Sí. el fletero, imagínate que el fletero se bajaba de la camioneta con una toalla acá porque venía todo transpirado de andar todo el día en la camioneta, literal, ¿eh? Y me mandaban a mí porque ninguna de las chicas quería ir porque le daba un beso a todo así, todo transpirado. Decía, "Ah, vos", de lo, o sea, yo empecé, te digo, de abajo. El otro día recordábamos, ¿no? Eh, había que ir los más jóvenes no deben saber toda esta historia, pero había que ir a la FIP a presentar las declaraciones juradas, que eran en papel. Después empezó un disquete, pero al principio eran en papel, eran hechas a manos, había que escribirlas a mano, y había que hacer una cola larguísima para presentar las declaraciones juradas de IVA todos los meses, ¿no? Y bueno, la de Seguridad Social, lo que sería el Bien. 921, ¿no? El aparatito este que se llamaba Arturito, la maquinita que Claro, después iba con el disquete. claro, eso antes de Arturito te estoy hablando. Ah, Antes, mira. sí, 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 sí. No te llevó Bueno, yo años. aparecí con Arturito. Arturito fue posterior, cuando empezó los aplicativos que no eran online, sino que eran con un disquete. Pero Sí. no, lo que teníamos antes era unos formularios a mano, había que hacer una cola como si fuera un banco, la FIP tenía mostradores, y te sellaba el comprobante y te devolvía el duplicado, ¿no? Vos primero tenías que ir a buscar el formulario, el F10, alguno de los que debe estar acá se acordará. El Acá F10 era el están delito. muchos siendo muy identificados con todo lo que vos contás. Muchos arrancaron igual que vos y acá con los formularios, de pedir formularios, acá Mira, el pago de IVA con chequera, también acá están comentando. entonces parte de mi tarea, como era el asistente de la oficina, el nuevo, ¿verdad? Entonces era ir hasta la FIP, que estaba en San Martín en ese momento. Bueno, ahora todavía también está, pero digo, bueno, donde yo trabajaba, había que ir a rentas, en su momento no era, ¿cómo se llama ahora? AGIP, ARBA, Ahora algo así. está Arba Hip, sí, DGR creo que se Bueno, en llamaban ese eso. momento la renta, la Dirección General de Renta, ¿no? Que estaba en la Sí. municipalidad, ¿entendés? Y bueno, rentas era terrible, había que hacer colas, ¿entendés? Y ahí aprendés, porque el primer día vas a entregar algo y te falta, ¿viste? Por supuesto que el que está del otro lado del mostrador, vamos a decirlo así, le importa un carajo tu trámite. Y si te lo tiene que rechazar, y vos hiciste una cola de 1 hora y media, entonces yo llegaba y decían, te falta no sé qué. Bueno, yo volví a la oficina y la contadora me decía, pero ¿cómo? Si esto lo tenías, y vos ¿por qué no te fijaste? Claro, yo aprendí, a la siguiente vez iba y decía, ¿qué te falta no sé qué? Yo abrí y decía, ¿qué? Esto, lo otro. Entonces yo ya llevaba todos los papeles. Ya lo último, imagínate que iba y faltaba una firma, porque a veces, viste, el formulario, te Sí, olvidabas de que, sí. viste, la firma contribuyente. Entonces me decía, falta la firma. Ah, le decía yo, a ver a dónde. Me daba el formulario, yo lo firmaba y se lo daba y le decía, no, no, si la firma está. Me dice, no, lo firmaste vos, me dice. No, es la firma del contribuyente. Le digo, ¿dónde está la prueba? ¿Me entendés? Imagínate, yo no me iba de haber hecho una cola 1 hora y media, yo no salía del mostrador sin el trámite en la mano. Las primeras veces sí. O después la contadora me decía, ahora vas a ver. Y me agarraba a mí, agarraba el auto y me llevaba de nuevo, porque yo volvía, viste, que no había podido hacer el trámite, vencía ese día, ponele. Entonces me agarraba, me traía de nuevo y me decía, fíjate, y ella entraba, no hacía cola, nada, viste.
Y decía, mirá, él estuvo antes, ¿viste? Se peleaba con todo lo que estaba en la cola, todo, y decía, no, yo un momentito, un momentito. Y entonces yo ahí decía, claro, mirá lo que hace, o sea, yo no me hubiera animado a hacer semejante cosa. Y ella hablaba, quiero hablar con el director de la agencia, ¿viste? Ella así, ¿viste? Con una Se pintaba autoridad. los labios. Me acuerdo que se pintaba los labios y se ponía una pollera. Decía, esperá porque tenemos que ir a la fin. Entonces iba con los labios pintados. Esto es fundamental, ¿no? Y entonces entraba adentro taconeando y diciendo, bueno, a ver, ¿por qué no le hicieron el trámite? No sé qué, estuvo acá una hora y no sé qué. Y salíamos y me decía, ¿viste? Y ella lo hacía. Entonces yo al día siguiente decía, sí, ella lo hizo, poniéndose en guapo nada más, porque lo único que hacía era decirle, no falta nada. A mí, como me pintaban la cara, ¿me entendés? O sea, a mí era un nene que decía, mira, este pibe, ¿qué quiere? Y así. Ir al consejo, por ejemplo, yo iba al consejo a las legalizaciones, a hacer cola, ¿no? Claro. Vos sabés que ahora, en el consejo, a todos lo tratan de doctor, viste que en el consejo profesional dicen Sí. doctor Kerner. El primer día que llamaron a mi casa, vivía con mi vieja, entonces llamó a mi casa, yo matriculado, recién recibido, y le dijeron, bueno, queremos hablar con el doctor Kerner. Mamá dijo, acá no hay ningún doctor y le colgó. Y después dijo, ay, mi hijo, ¿entendés? Se daban esas cosas. Y entonces yo a la chica, yo estudiaba, ¿no? Ahí ya estaba en la facultad, ¿no? Entonces yo a la del mostrador le decía, pero al que estuvo antes le dijiste doctor, a mí no. Yo pelo largo, imagínate, ¿no? A los 90, nadie lo va a creer, ¿no? Pero yo de pelo largo, zapatilla y remera. Yo iba a la facultad, cursaba y después salía, iba al consejo y hacía trámites y esas cosas. Laburando, ¿no? Y entonces le digo, al anterior le dijiste doctor y a mí no me estás diciendo doctor. Y me dice, no, bueno, pero es el doctor contador, ¿viste? Y le digo, bueno, yo estoy estudiando para contador, me voy a recibir el año que viene. Cuando usted se reciba, yo le voy a decir contador, me decía. Le voy a decir doctor. Y entonces, al año siguiente fui y le dije, yo ya me recibí. ¿Cómo no, doctor? Viste que enseguida Nada, cambiaban. pasa. ¿Sí? Sí. Pasaba Y bueno, mucho. en los estudios chicos, que vos sabés esto también, Romina, y creo que todos Sí. comparten, Yo lo también que me más se formé como vos trabaja, en un pequeño estudio, así que me claro, siento lo que identificada con lo que contás. tal cual, lo que más se trabaja es impuestos, liquidaciones de IVA y todo esto con los comercios. Y algunas que son sociedades y todo se hace la contabilidad a fin de año, pero la contabilidad no es esa contabilidad que vemos en la facultad con la auditoría y todo. La contabilidad es como básicamente IVA compra, ¿no? IVA compra, IVA ventas, un poco el tema del banco y qué sé yo, y ahí presentar toda esa información y armar la contabilidad de la empresa. Pero no es como la contabilidad viste, uno ve con contingencias, hechos futuros, viste, previsiones. Era la contabilidad básicamente de casi de caja, de entrada y salida, compras, ventas, sueldo y hasta ahí nomás. Básicamente para liquidar impuestos. Y entonces, muchos años trabajando en impuestos, básicamente, y el área contable de la sociedad. Entonces me habían dado ya las sociedades a mí. Y a mí me encantaba la contabilidad, Romina. O sea, yo, ¿me entendés? Que impuestos lo hacía. Liquidé impuestos muchos años, pero lo que a mí me gustaba era la contabilidad. Y era como que no lo podía ejercer, porque, ¿me entendés? Que lo que me pasaba era que no lo veía tanto esa contabilidad que estaba en la facultad. Entonces yo empecé siendo ayudante, viste, ayudante alumno en la facultad, viste que cursaste Sí. una materia y fuiste buen alumno, entonces te invitan a ser ayudante y empezar a dar clases. Y así fue, empecé a dar clases de contabilidad, o sea, el vicio contable, por decirlo así, me lo sacaba dando clases. Los sábados laburaba toda la semana y estudiaba. Entonces los sábados de la mañana tenía el curso de contabilidad y empezábamos a dar clases. Cada tanto alguno se acuerda, no sé si hoy hay alguno conectado, que me dice, yo fui alumno tuyo cuando los sábados dabas clases como alumno, como ayudante, y íbamos a dar ejercicios sábado a la mañana. Y para mí era el Dios. mayor placer. Esperaba que llegara el sábado a la mañana, preparaba la clase, preparaba el ejercicio, íbamos con el mate, llevábamos factura, ¿viste? Y hacíamos clases de 3 4 horas, porque pedíamos más aula en la facultad y hacíamos una clase más larga, que era la clase práctica de los sábados, y nos Bueno, demorábamos una... acá una chica, Carla Calvo, dice, sí, yo estaba en tu cátedra y te recuerdo de pelo largo. Así que ahí está. Ahí Tengo, estamos. bueno, Marcelo Rodríguez, un colega que, bueno, Sí, ustedes, gran referente, sí. por supuesto, tributario, da millones de cursos de repar. Marcelo Rodríguez fue mi profe de Mira, impuestos. Él era ayudante en esa época, el profesor era Wilhelm, y él era ayudante, después quedó profesor y todo, ¿no? O sea, que imagínate que los que ahora son referentes del área eran ayudantes.
Eh, bueno, y otra, ¿cómo se llama? Ay, Claudia, de Repar, Claudia, ay, mira, me estoy confundiendo el nombre. ¿Cerquiara o Chiara? No, Cerquiara. Claudia Cerquiara. Cerquiara, eso, no me está saliendo el apellido. Claudia Cerquiara fue ayudante de Impuestos 2 cuando yo cursé Impuestos 2. Ella me dio la nota con la cual me gradué, mirá vos. Mirá. Eh, sí, 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 y hoy Yo estamos la juntos. adoro. Ella, bueno, Sí, sí. yo ahora soy su ayudante, ella es una de mis madrinas académicas, así que no, la adoro y la verdad que, bueno, es la directora técnica de la editorial para, bueno, muchos Bueno, quizás la tienen de profe en la facultad, pero bueno, es la directora técnica acá de la editorial. claro, y ella era ayudante del profesor que estaba en ese momento, ¿no? Por eso te digo, mirá los que hoy son referentes, eran... Y yo, Wilhelm, Totalmente. sí, mirá, alguien está escribiendo ahí. Yo cursé con Wilhelm, se acordará ahí, Ceci dice, ¿no? Wilhelm venía a la mañana, a las 7 de la mañana daba clase, y si vos no estabas a las 7, te ponía ausente. Si llegaba a Mira, 7 y un minuto, tenías ausente, te cerraba la puerta, sí, era terrible, Wilhelm. Bueno, en esa época, en la UBA, ¿no? Eh, bueno, yo iba a estudiar, y como digo, la parte tributaria era la que yo laburaba, pero me gustaba la contable. Y la contable no la podía ver en la oficina. La veía, pero bueno, esa contabilidad más de papelitos que de hacer contabilidad de como uno ve en las normas hace contables. técnica, digamos, sí. Claro, viste, más de hacer previsión y esas cosas era como... eh, Entonces, despuntaba mi vicio dando clases. Y apenas recibí, es más, cursando la última materia, empecé a ir al consejo. Y en el consejo, que fue como también, miren, bueno, el estudio contable, de la facultad, la UBA, yo iba y me quedaba. Hoy los chicos no sé, no lo ven eso, ¿viste? Por ejemplo, yo di clase sábado y después la tuvimos que sacar porque no se anotaba nadie, porque ahora los jóvenes te dicen, no, un sábado, no, y no puedo salir el viernes a la noche, no, el sábado, no, yo me quedo con mis amigos, no, el sábado. Ir a cursar los sábados para mí era un placer, iba horas a la biblioteca, ¿viste? Y teníamos tiempo porque no tenía que ir a trabajar el sábado, entonces me daba Claro. tiempo. Igual yo creo que también es parte de que tenés esa vocación interna. La docencia tiene eso, que uno lo hace más que todo por vocación también. Creo que uno nace o no nace con eso, o después no lo quiere compartir o no, básicamente, pero bueno. Sí, sí. Esas clases que dábamos, habíamos hecho un grupo de ayudantes y todos los sábados íbamos todos juntos, éramos amigos, después salíamos en la semana. La verdad que eran una, te digo así, era una fiesta contable, mirá. Y aparte nos metíamos en cosas que éramos chicos, ¿me entendés? Y ni sabíamos. Entonces después los alumnos preguntaban, o sea, había ganas de hacerlo, ¿no? Eh, Ahí alguien dice, yo cursaba los sábados a la mañana a las 7, mirá. Bueno, esto era los sábados a las 9. Y nos Porque ahí quedamos... también comentaban, hay muchos, claro, las clases las tienen por Zoom y quizás ese contacto, como decís, ir con el mate, conversar y, no sé, quedarse practicando algo, como que quizás está un poquito ahora con todo el tema de la pandemia, está un Pero poquito incluso antes, perdido. es que antes de la pandemia se fue perdiendo por esta idea, Sí, como que, no sé si a las nuevas generaciones no les gusta esta historia, debe gustar a algunos, ¿no? Pero yo a los alumnos, yo soy profe hoy día, ¿no? Y a los alumnos les sí. digo, a ver, viste en la UBA tenés gente que es de Lanús, otro de Loma de Zamora, otro es de Ramos Del Mejía. interior también, mucha gente que viene a estudiar del interior. ¿Dónde te juntás? ¿No? ¿Viste? No podés ir a... Entonces ahí nos juntábamos en la facultad, en el bar de la ciencia, en el bar de la esquina, ¿viste? Toda una tarde el sábado. Sí. A mí también me gusta salir y si contara, pero, No, pero bueno, uno tiene una vida también, pero bueno, a mí me creo que gustaba estudiar, ¿no? O sea, yo no comprendo por qué los alumnos se meten en una carrera de contador si después van y dicen, tengo que ver contabilidad. Y, ¿y para qué estás acá, no? Como que un arquitecto diga, no me gusta la arquitectura, ¿no? Es como, dale, hola. Pasaba eso. Bueno, y te decía que me metí en la comisión de contabilidad del consejo, sí, sí, la sí. comisión de los grandes sería, ¿no? Porque hay una, comentemos, ¿no? En el consejo profesional hay una comisión de jóvenes profesionales, a la que Sí, realmente van los que recién se reciben, y ahí se ve un poco empezar la profesión y todo esto. Bueno, yo no, yo la salteé, porque directamente me metí en la de contabilidad, vi que estaba la de contabilidad, y una profe mía, de la Facu también, que estaba como coordinando esa comisión, me ve en el consejo y me dice, Kerner, pues siempre se acordaban, yo era muy buen alumno, entonces se acordaban. Y me dice, tanto que no tuve no sé qué, le digo, mira, estaba mirando, sí, venite a la comisión. Imagínate que en esa comisión estaba Fowler Newton, estaba Ambrosio, estaba, viste, los profes de la facultad. sí.
claro, Ana María Campo, qué sé yo, todos los que eran los popes de la contabilidad. Eh, entonces yo decía, bueno, voy, qué sé yo, y fui, todavía no estaba matriculado, viste cuando tenés como el título en trámite, estaba en la Sí, última. en trámite. Ujú. Y bueno, fui, me sentaba, había que firmar un libro, y nada, ahí estaba y se decían, oh, hola Enrique, qué sé yo, y mi biblioteca entera estaba sentada en la mesa, ¿me entendés? O sea, los libros que yo había leído estaban ahí sentados, que yo no podía creer. A mí me decían l'enfant terrible, porque yo era chiquito, tenía 24 años, y estaban todos los que habían escrito los libros, y eran los profes de contabilidad y todas esas cosas. Así que imagínate. Y ahí empecé, siempre poniendo ganas, ¿no? O sea, tipo lanzándome y diciendo, bueno, y con esfuerzo, o sea, viste, yo no pertenezco a una firma, muchos se sorprendieron, ¿no? Yo tengo un estudio contable muy chico, no pertenezco a una firma grande, no tengo un estudio atrás de 1000 personas. No tengo el apellido de nadie, o sea, mi mamá, bueno, ama de casa, limpiaba, claro, no importa. Digamos, nada que. Estudios primarios, para decirlo así. Mi papá, mecánico del campo, de La Pampa, estudió primario, con sexto grado, porque en esa época no había ni séptimo. O sea que yo no es que tengo mi papá que era contador o tenía una empresa ni nada, o sea, todo lo hice, por eso digo que el ejemplo de que el boludo puede, porque, No, de eso no claro, tenés nada. No, sos un gran ejemplo de que con sacrificio, con constancia y con mucha dedicación se puede llegar a lo que es Martín hoy en día. Y creo que es tener muchas ganas y bueno, lo que tiene esta profesión es que a veces hay que hacer sacrificios, pero bueno, yo creo que está en el deseo, yo bueno, que estoy en el teléfono, a veces hablo con la gente que está como muy frustrada, que se quiere dedicar a otra cosa, que se quiere, no sé, ir al interior, se quiere ir del país y dejar todo, es como que se puede, digamos, creo, es una profesión que es muy rica, tienen para hacer un montón de cosas, pero bueno, habrá que especializarse en algún área en particular y creo que con ganas bueno, todo es posible. fíjate que, porque uno dice, bueno, no, yo no lo veía, ¿no? Imagínate que yo trabajando, liquidando el IVA de la panadería de la esquina, imagínate que yo me iba hoy a imaginar que iba a estar asesorando, no voy a decir nombres ni marca ni nada, pero a las empresas más grandes del país en aplicación de normas internacionales, bancos de los más grandes del país, dando charlas, escribiendo artículos, haciendo cosas que, a ver, 20 años atrás vos me hubieras dicho, ¿vas a hacer eso? El día que yo empecé en la comisión de contabilidad siendo el más joven de toda la comisión, claramente, y a los 29 años, a 5 años después, porque también los jóvenes hoy quieren todo ya, ¿no? Por ejemplo, hoy pasa en la oficina, que vos le decís a uno de los chicos que trabaja en la oficina, que son muy capaces, todo, pero le decís, mirá, hay que ir a la FIP y hablar con la gente de la FIP y ver por qué no está saliendo este trámite. Ay, ¿a la FIP? Bueno, no sé. Yo, yo entre mí digo, yo hacía cola todos los días, de 2 horas haciendo cola en la FIP. O sea, ¿cómo que no quiero ir a la FIP? Encima ni siquiera a presentar un aplicativo, que hoy es todo por internet, Sí, ¿no? sí. No sé si alguien se acuerda, pero nosotros pasábamos el IVA compra, el IVA venta, se Bueno, pasaba, esa fue mi primer tarea en el estudio, más pasar a mano, que no se podía borrar, que no se claro, podía tatuar todos los libros colorados, esos flexibles, bueno, sí, no, había pero que pasar eso. que había que, no sé si alguien tiene idea de lo que hacíamos nosotros, se cargaba la fecha, el número de la factura con todos esos números que son como 15 números, el quit con todos los numeritos, había que cargarlo a mano, uno por uno los números, ¿me entendés? Decir que en esa época no estaba el CBU, porque si no me lo hubieran hecho cargar también, por suerte. Te hacían cargar eso, el nombre de la empresa, ¿no? ¿Te acordás? El neto grabado, el concepto no grabado, el IVA, la percepción, el total. Y encima, uno de los números te pifiaba, porque los ponías a mano, y no te acordás que había que sumar todas las columnas y verificar Sí, que y esté. pasar el transporte había que hacer también. Claro, o sea, pasábamos retención por retención, papelito por papelito. Ahora entras en mis retenciones y se quejan. O sea, No, sí, bueno, ahora están todos lidiando con el libro IVA digital, que es algo fiscal, que siempre recalcamos, el subdiario sigue existiendo, pero bueno, hay copiativos, medios mecánicos, digitales, está todo como, bueno, mucho más modernizado hoy en día. claro. Y aparte le pifiabas en un número o dos o tres y había que, como dice Romina, no podías borrar. Entonces tenías que tachar la hoja, agarrar otra y volver a copiar todo. Y se pasaban factura por factura, una por una, que a veces no se leía bien, viste que venían borroneadas, porque eran esas máquinas de impresora Sí, de sí, sí. formulario continuo.
La Sí, verdad que era está, como, hay parecía todo papel, estos papeles, esos los que diarios, se usan, sí, no, copiativo era, no sé, como que tenían que se copiaba la de abajo, no sé cómo era. Pero claro. salían duplicados juntos, qué sé yo, y el duplicado no se veía ni siquiera, no lo leías bien y todo. Bueno, ahí yo voy leyendo varios que dicen, se ve que no eran tan jóvenes los que están conectados hoy, No, muchos bueno, dicen, no vamos a decir la edad, pero bueno, nada, tenemos entonces, ahí nuestros también años. está conectada Nuria, Nuria es de Bahía Blanca, y Nuria dice, yo viajaba 600 kilómetros para estar en la comisión de contabilidad, es verdad, Nuria empezó a venir. Bueno, a mí me nombraron después presidente de la comisión de Sí, contabilidad sí, yo con 29 años, parti- que era más participé joven. poquito cuando estabas, claro, con Hernán ahí en la Claro, comisión. Hernán entró después, Hernán es más joven todavía. Ah, Y bueno, la primera vez que me nombraron, yo pensé que me estaban haciendo una broma. Como yo era el más joven y era como el más, siempre fui el más loco, puteaba, ¿viste? Siempre fui el... Imagínense, mira, tengo, no voy a decir la verdad, tengo 45 años y ando con los pelos parados. Imagínate lo que yo era cuando tenía 29, ¿me entendés? O sea, si ahora tengo los pelos parados, imagínate, yo parecía con los pelos, siempre tuve los pelos locos, largos, parados, cosas así, siempre me peiné raro. Entonces, claro, era, imagínate, la comisión de contabilidad, todos de traje y corbata y todos señores, ¿no? Los profesores de contabilidad, y caía yo con los pelos parados, viste, medio raro. Y entonces era como la mascota, para decirlo así. Cuando me llaman y me dicen, me llama y dice, quiero hablar con el doctor Kerner, ¿no? Sí, me dice, lo llamamos al Consejo de Relaciones Públicas, no me acuerdo de dónde, para informarle que usted ha sido designado presidente de la comisión. Yo ya hacía 5 años que iba a la comisión, ¿no? Y yo pensé que eran los de la comisión, ¿me entendés? Los que iban, que me estaban era una haciendo una... broma. Porque a mí, capaz que yo llegaba, era de noche, entonces me sacaba, estaba todo el día laburando, me sacaba los zapatos, ponele, y lo dejaba bajo la mesa, cosas así. Y entonces me gastaban y me robaban el zapato, me hacían boludeces. Y entonces pensé que era una broma. Y yo entre mí decía, sí, sí, pensando, si llego a decir que sí, me la creo, que el presidente, imagínate que mañana me van a gastar hasta morir, ¿no? Entonces yo diciéndole, bueno, claro, me imagino. Y era real. Entonces me decía la persona del consejo, ¿no? Un gerente, no sé quién era, me decía, bueno, noto que usted está sorprendido. Sí, claro, recontra sorprendido, le decía yo. Imagínate. Y bueno, me dice, bueno, mire, le va a llegar la comunicación formal, lo felicito, no sé qué. Este era un aviso. Yo cuelgo y digo, ¿qué fue esto? ¿Será verdad? Entonces lo llamé al que era coordinador de la comisión, que era Oscar López, sigue siéndolo hoy, y le dije, Oscar, me acaban de llamar al consejo para decir algo, y digo, que yo creo que no debe ser verdad. Me dice, ¿qué te dijeron? Y yo no lo quería decir, ¿entendés? Yo no quería decir que me habían Sí. dicho eso. Entonces le digo, mirá, no sé, me dijeron como que va a cambiar la autoridad de la comisión y que, bueno, no sé. Me dice, ¿qué te dijeron? ¿Que vos vas a ser presidente? Sí. Y me dice, sí, puede ser. Me dice, yo lo he escuchado. Me dice, acá, me dice tu nombre. Me dice, digo, pero estás loco. Imagínate, en esa comisión está Fowler Newton. ¿Cómo? Yo, si está Fowler, ¿entendés? Y entonces me dice, bueno, pero vos viniste trabajando muchos años, vos te conocen, bla, 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 bla. Y bueno, y era real. Y la verdad que ahí yo agradezco también porque me dieron la oportunidad. El Repar me dio oportunidad, dando impuesto diferido en el año 2005, hace muchos años empecé, con Sí. algún Bueno, cursito. y ahí, bueno, les comento, el próximo 7 de octubre y 13 de octubre, de 9 Sí, a 13, va a haber un seminario, porque es el tema en los anteriores vivos que quizás fueron, esto es más quizás de desarrollo profesional, de contar la experiencia como más distendido, siempre lo piden, así que no se lo pierdan y recuerden también que está el ciclo, que quedan 2 reuniones de tu ciclo mensual, que también son 4 horas, 21 de octubre y 18 de noviembre son las últimas 2 reuniones para los que quieran profundizar ya temas en general, tanto en las normas argentinas como las normas internacionales, que vos traes todas las novedades, porque también recordemos que Martín pertenece a Cencia, que es el organismo que depende de la federación, y bueno, está ahí en la cocina de todas las normas y todas las cuestiones técnicas de último momento. mira, ahí estaba leyendo mientras hablabas que uno puso, mi primer clase en la facultad fue en tu curso y caíste, con pantalón rojo, zapato azul. Bueno, Bueno, yo, claro, yo iba siempre, me sigo vistiendo así, con pantalón chupín, qué sé yo, cosas de esas que en bueno, esa está hasta la época moda.
Claro, qué sé Entonces, yo. Pero bueno, también porque muchos me gastaban y me decían, ¿qué haces con los pelos parados, por ejemplo? Que ves que es así, mira, no tengo nada hecho, o sea, es como que queda ya. Y me decían, ¿qué haces con...? Yo voy al peluquero y le digo, vos cortame algo que yo no me lo tengo que peinar. Nunca en la vida me peino ni me hago nada, tengo así. Entonces me decían, mirá los pelos parados. Imagínate que yo caía con todos los pelos parados, cosas así. Y otros me miraban y me decían, mira, por suerte tiene pelo, ¿entendés? Porque eran gente que tenía 60, 60 y pico, y ya, o sin pelo, o muy pelado. Entonces decían, bueno, te gastamos porque tenés pelo, me decían. Imagínate que yo tenía 20 y pico de años y otro tenía 60. Bueno, nada, un poco eso era recordar, ahí todos dicen, le encanta que estemos esta charla recordando estas cosas. Pero a ver, yo creo que lo importante era eso, ¿no? Yo a veces digo, si yo sería barrendero, tipo, te barro la vereda como no te la barrió nadie, ¿me entendés? Hoy hay, viste, esta cosa de en contra de la meritocracia. Y si yo estoy acá con vos y vos también, Romina, porque vos tampoco tenés nada extraordinario, digamos. no, más vale que no. Queda feo decirlo así, pero No, 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 pero básicamente es contar, bueno, tu experiencia, que ahora vos sos referente en lo que son normas nacionales e internacionales. También tener en cuenta, bueno, ya hablando de lo que es más técnico, la importancia que tiene hoy en día el llevar la contabilidad en orden, la teneduría de los libros, estar en concordancia con las normas contables es muy importante. Recordemos que desde el año ya 2018 está establecido el ajuste por inflación contable, que ahí como que el paradigma del, digamos, del trabajo contable cambió. Hoy en día convive, bueno, tanto el ajuste por inflación contable como el impositivo, así que es muy importante llevar ese tema técnico en orden, por lo cual es importante también que estén capacitados porque hay muchas personas que, como vos decías, se dedican mucho al tema impositivo y a veces se les pasan algunas cuestiones que quizás vieron en la facultad, la contabilidad, tener en cuenta el tema de las normas contables, el tema de que existe también, vos que sos un precursor, que existe la RT 41 para los entes pequeños y medianos, aplicarla, toda la cuestión también de la auditoría también interna en las compañías, tener en cuenta también que esa también puede ser una salida laboral de los contadores, llevar a cabo, se puede llevar a cabo una planificación, un análisis de las tareas, es un servicio que puede ofrecer el contador auditor, propuestas de la mejora de la organización, es otro servicio que el estudio puede brindar, así que también téngalo muy en cuenta. Y referente también a las normas contables, también comentarles que hace poquito, bueno, salió la obra de las resoluciones técnicas comentadas, que bueno, que también lo tienen a disposición para poder profundizar y para poder también ofrecer servicios de excelencia dentro de lo que es el estudio contable, porque eso es como muy importante que lo tengan en consideración, que existen estas normativas y que bueno, que tenemos que cumplirlas y mismo pasa en el día a día, mismo alguien cambia el auto, tener en cuenta la consideración de, por ejemplo, la RT37 en cuanto a certificaciones, un montón de cosas que en el día a día tenemos que tener en cuenta referente a lo técnico, básicamente. sí, vos sabés que en eso de, por ejemplo, yo cuando empezaba dando clases hace muchos años, que a vos también te pasó, que quizás en impuestos uno después puede comentar una ley, una cosa, ¿no? La diferencia con las normas contables es que eso que yo daba a la clase y explicaba de leer el libro y de aprender de las normas, bueno, con los años terminé en el organismo, como vos decís, Esencia, que escribimos las normas, ¿no? Entonces yo ahora participamos de la redacción de las normas. Y en ese Ujú. entonces, pensar que yo, ¿me entendés? Que iba a llegar a un lugar donde iba a terminar no solo explicando, leyendo una norma, sino escribiéndola. Sí. Y en eso, a eso queríamos apuntar con la charla de hoy, ¿no? Que no hay nada extraordinario, ¿no? Porque yo también decía, bueno, Fowler Newton es único, lo es, ¿no? Es el que más sabe de contabilidad y por suerte conocido y siempre fui un admirador y hoy día tenemos posibilidad de charlar juntos y de hablar cosas. Vamos a ir a un asado ahora en octubre, o sea, una posibilidad muy buena. Eh, pero bueno, esa cosa empezó siempre de abajo, ¿no? De hacer la fila en el organismo, en la FIP.
Entonces después, hoy viene a hablarme de la liquidación. ¿Qué me vas a venir a hablar de la liquidación si yo estuve haciendo la cola, ¿me entendés? Yo veía todo el Bien, proceso. Eh, por eso hoy antes explicábamos y alguien dijo, ¿por qué la meritocracia? ¿No? Porque a veces veo, yo soy profesor y tengo a los jóvenes todavía, y a veces es medio cansador, porque hoy los chicos están solo preocupados por aprobar, ¿viste? No les importa nada, el profesor es el malo. Yo cuando iba a la facultad, los profesores eran los más admirables, era lo que yo quería ser, ¿no? Y yo admiraba a mis profesores. De hecho, hoy los sigo conociendo y los tengo también de colegas, de amigos, de referentes. Eh, Porque yo quería eso, o sea, yo no decía, este Enrique Ford de Newton que me va a reprobar, no, yo decía, ojalá yo supiera tanto como él, ¿no? Eh, y creo que hay mucha juventud de esa, y me parece que ahora está cambiando. Hubo unos años donde una desidia, esto de la meritocracia, ¿no? Que cuanto menos haga el zafar, el concepto zafar yo no lo voy a entender nunca en la vida. Imagínate, vos hacer algo para zafar. Hago esto y zafo. Yo doy ejemplo, no sé si a muchos les gusta, pero por ejemplo, imagínate sexo, ¿no? Para no decir otra palabra. Sexo. Imagínate vos decís, che, voy a tener sexo. Ponerle vos con un chico, un novio, no sé. Y, bueno, pero para zafar, ¿viste? Un ratito, me tiro acá y bueno, hagámoslo a zafar. ¿Hagámoslo a zafar o lo hacés con toda la gana? Yo no voy a comparar sexo con estudiar contabilidad. Pero digo, si todo te lo tomás como, bueno, no me importa nada, viste, hoy día, está esa cosa de, bueno, si fulano le dan un puesto igual, o fulano trabaja en el Estado y tiene un puesto igual. Entonces como que se tira abajo el que se dedica y tiene esfuerzo y estudia. A mí me pasa con los alumnos, que a veces hoy día más que es virtual y todo, viste que hay muchas se copian. Y la verdad que eso decís, ¿cómo copiar? Imagínate si un médico, ¿no? Vos decís, ¿se habrá copiado en el examen? Es una locura, ¿no? Una cosa de pensar que un alumno universitario que está estudiando su profesión, yo le digo, el tema no es el examen, el tema es que mañana, y esto lo sabe Romina, te sentás con un cliente, al cliente le tenés que explicar algo, por ejemplo, si le conviene hacer una sociedad anónima, una SAS o una SRL. Y ahí no le vas a decir, ay, yo me copié en la clase de sociedades. No, vos le tenés que explicar si le conviene hacer una SRL, una SAS, una sociedad anónima o no. Y qué efecto tiene totalmente. impuestos y qué efecto tiene o una sociedad simple, qué sé yo. Entonces, vos le decís, mirá, no, en tu carácter personal no, hagamos una SRL, que tenés responsabilidad limitada, te conviene por esto, por lo otro, bueno, tenés que presentar balances y así. ¿No? O sea, es como, eh, después el examen lo cumplís todos los días con los clientes, ¿no? Con la profesión misma. No, totalmente. Quiero hacerte una preguntita, te voy a llevar un poquito más para lo técnico, que es un tema que justo habíamos hablado y que lo preguntan muchísimo, es este tema tan actual, ahora ya nos vamos a lo que es la actualidad, este tema del dólar MEP. Es una cosa que me gustaría que quede en este video, porque preguntan mucho, están utilizando mucho las compañías esta operatoria que es financiera, que consiste muchas veces en adquirir un bono, que en general es el AL30, tenés pesos, lo comprás, y después, bueno, te haces de los dólares. La gran pregunta es, como para irnos a lo técnico, ahí cuál es tu opinión, tu consejo, qué tipo de cambio, ese tipo de cambio existe para la contabilidad, no, porque ahí hay algo que nos dice la RT17, que es como que habla de utilizar el tipo de cambio que es más significativo para las operatorias de la empresa. Me gustaría que, aunque sea, nos quede, porque se recibieron algunas consultas y eso lo preguntaron y justo lo habíamos charlado Sí. previamente. Bueno, justamente uno de los, sí, entre los temas que teníamos con Romina, es Sí. decir, íbamos a charlar, bueno, uno era ese, el del tipo de cambio, otro era, bueno, el tema de diferido que mencionamos antes. Bueno, el tipo de cambio es porque actualmente en Argentina, al haber restricciones con el tipo de cambio oficial, que si bien se utiliza en comercio exterior, ¿no? Para todo lo que es operaciones de importación y exportación, se utiliza el tipo de cambio oficial, claramente. Bueno, para ciertas operaciones, como para transferir al exterior o para ahorro, para pagar deudas o para dividendos, algunas operaciones de la empresa, ¿no? Bueno, Sí. no se puede acceder a ese tipo de cambio oficial. Y ese dólar MEP que mencionás, o el contado con liquidación, que lo vemos todos los días, lo escuchamos, y muy pocos, tampoco todo el mundo sabe bien qué es.
y lo publican los diarios como un tipo de cambio, ¿no? Hoy lo ves que está 180 y largo, el contado con liquidación, el oficial está 103, 104, bueno. Ahora, eh, ¿es un tipo de cambio? La verdad que no. Son operaciones financieras que establecen lo que se llama un tipo de cambio implícito. Es una operación financiera concatenada donde es así, se utilizan títulos públicos, bonos o bueno, pueden ser otros, acciones, etcétera, o sea, eh, títulos que cotizan, bursátiles, que tienen una particularidad, cotización en pesos y en dólares, el mismo título, el mismo bono. Con lo cual, Sí, suponte que yo voy y digo, ¿cuánto me cuesta comprar este bono? Me dicen, este bono te cuesta, suponte, 180 pesos. Bueno, compro el bono, pago 180 pesos, me quedo con un bono. Y al día siguiente, porque no debería ser instantáneo, sino que yo lo compré para invertir, ¿no? Y hay un periodo de tiempo que te llaman parking, bueno, 24 horas, en un momento llegó hasta una semana, no sé, un tiempo que hay que quedárselo, porque si yo lo compro y lo vendo en el momento, justamente van a decir que yo estoy haciendo una operación de cambio oculta. Y eso, aunque no sabemos que está penado, hay un código penal cambiario, o sea, yo no puedo hacer operaciones fuera del mercado. En Argentina hay un único, se llama así, MULC, Mercado Único sí, y Libre de Cambio. Somos fabulosos para los nombres, porque no es ni único ni libre, pero bueno, se llama Mercado Único y Libre. Entonces, yo compro un bono con 180 pesos, me lo quedo, y al día siguiente digo, lo voy a vender. Y como cotizan dólares, digo, lo vendo en dólares. Bueno, ¿a qué precio se vende? A $1. Entonces yo lo vendo, alguien me lo compra y me está pagando $1. Finalmente yo recibo $1 billete. Entonces, como a mí me salió ayer 180 pesos de mi contabilidad y hoy entró $1, es donde yo puedo sacar un tipo de cambio implícito que daría 180. Yo digo en broma que también podría ser, yo te invento, el tipo de cambio televisor, el tipo de cambio TV, porque yo puedo ir a un negocio, qué sé yo, Frave, Garbarinos, el que quiera, y decir, bueno, me quiero comprar una televisión color. ¿Cuánto vale? 180.000 pesos. Bueno, te la compro. Vuelvo a mi casa, la publico, le saco una foto, la publico en Mercado Libre a $1.000, ponele. Y alguien me la compra, andás a ver, pero ponele que alguien me lo compra. Yo también tengo sí. un tipo de cambio implícito entre 180.000 pesos y $1.000 que recibí por venderlo al día siguiente. Al fin y al cabo tengo un tipo de cambio también de 180, sería mi tipo de cambio televisor. O sea, el tipo de cambio MEP, o el tipo de cambio con todo con liquidación, es el tipo de cambio implícito, que no es un tipo de cambio, porque no es un mercado donde yo transaccione dólar por peso. Ahora, esas operaciones con bono están muy aceitadas, todo el tiempo se utilizan. Nadie va a ir a comprar, no digo nadie, pero digo, va a ser difícil que alguien vaya a comprar un televisor porque al día siguiente capaz que nadie lo compra, ¿verdad? Si lo querés vender. En cambio esto, el mercado te asegura que siempre hay compradores y vendedores, a la cotización y todo lo demás. Entonces empezamos a confundirnos y pensar que ese es un tipo de cambio, porque encima lo publica el diario como un tipo de cambio, ¿no? Y aparece Sí, en la página web, en todos lados. Y nadie aclara que no es un tipo de cambio. Con lo cual, vamos a la pregunta tuya. En la contabilidad, si yo hago esa operación y saco 180 pesos y obtengo $1, yo eso lo voy a contabilizar, pero yo contabilizo dos operaciones, la compra de un bono y la venta de un bono al día siguiente. ¿Me entiendes? Y lo que tendría ahí en todo caso es un resultado de una operación financiera de comprar y vender bonos, donde tengo ganancias y pérdidas por esa operación. Que no es una diferencia de cambio, ¿ok? Porque yo no puedo mostrar en mi contabilidad ni que yo evalúo a ese tipo de cambio, ni que yo hice una operación de cambio, porque el director de la compañía, que es el representante o responsable de la información contable, lo estaría poniendo en evidencia que hizo una operación de cambio oculta y tendría claro, responsabilidad penal por eso. Entonces, no. La contabilidad tiene que utilizar o reflejar las transacciones y si yo compré, como vos decís, si una empresa va y compra dólares a través de este sistema MEP y le sale 180 y tiene $1. Bueno, registrarás la operación y tendrás en caja $1 y bueno, lo tendrás. Ahora, ese dólar, que es lo que a todo el mundo le molesta, ¿a qué tipo de cambio se evalúa? Bueno, al único que hay, al del mercado único y libre de cambio, que pongamos que es 100, no sé, 103, 104. Entonces, ¿qué me pasa? Yo gasté, y bueno, 180 para comprar algo que lo tengo que valorar en 100. Entonces todo el mundo dice, ¿y tengo que reflejar la pérdida de 80? Y bueno, sí. Ah, bueno, pero mañana lo voy a vender, ¿no? O dentro de una semana o un mes, y lo voy a vender a 180. Bueno, ese día tendrás la ganancia. Ahora, ¿es muy lógico? Y no. Si uno lo piensa,
pero tenemos que tener en cuenta las cuestiones legales, que al fin y al cabo, tampoco uno dice, bueno, como vos decías, la CRT, la 41, la 17, se refiere al tipo de cambio equivalente a la suma cobrada o a la suma pagada o a cobrar o a pagar. Y vos decís, si la suma pagada fue 180 y el equivalente de la suma a cobrar cuando yo lo venda es 180, y muchos me dicen, ¿por qué no lo voy a evaluar a 180? Porque no es un tipo de cambio, simplemente. Y bueno, lo tenés que reflejar como una operación financiera, ¿no? Sé que no es muy fácil, pero bueno, si no hubiera restricciones cambiarias no estaríamos hablando de todo esto. Todo esto es producto de restricciones. También. Y vamos a ser sinceros. Hoy te contesto esto, capaz que en un año, cuando la brecha cambiaria, que ahora es más o menos un 50%, un poquito menos, la brecha pase a ser un 2000%, ponele que el oficial sea 100 y el contado con liquidación termine siendo 500, y ahí vamos a tener que pensarlo más, ¿no? Analizar qué pasa si realmente eso es. O el 100 se usa para todo lo que es comercio exterior, ¿no? Pero suponte que hay más restricciones y el año que viene, viste que en Argentina ha pasado también, así que no podemos decir que no, el año que viene se cierran las operaciones de comercio exterior, ponele. O el gobierno las tiene que autorizar con cuentagota, y entonces al fin y al cabo yo digo, pará, ese 100 que hoy se usa para todo el comercio exterior, quizás no lo voy a poder usar ni siquiera para eso. Entonces ahí ya voy a empezar a decir, me parece que ese oficial no es tan lógico para evaluar. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy todavía usamos el oficial para evaluación, y en todo caso en una nota te tengo que explicar que el día que yo haga una operación de vender o comprar o lo que sea, probablemente esto tenga un costo superior a ese que está evaluado ahí. Sobre todo con un pasivo, ¿no? Imaginen que yo tengo un pasivo de $1000 y ¿qué lo reflejo? A 100.000. En una nota te voy a decir, bueno, pero quizás el día que lo tenga que pagar me va a costar, bueno, 180 más, no sé. Sí. No está bueno, pero bueno, lamentablemente en el contexto económico y legal argentino, con las responsabilidades penales por el mercado cambiario, no es tan simple decir valúa todo a 180. Así que, como resumen final, no es un Bárbaro. tipo de cambio, eh, el tipo de cambio es único y es el oficial, y lo que tenemos ahí es una operación financiera, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es evaluar el tipo de cambio oficial y en las notas informar digamos, las restricciones que tengamos y el costo que significan por no poder acceder al mercado oficial. Esa es la idea. Perfecto, súper claro. Bueno, y después preguntaron también otra cosita más que creo para como para cerrar, tu opinión respecto a la contabilidad de lo que es criptomonedas. Ahí vos que es un tema muy actual, Bueno, ¿qué concepto tenés ahí? bien, criptomonedas o criptoactivos en general, a Ujú. nivel contable no tenemos normas contables muy precisas y, bueno, hay que verlo de dos lados. El que transacciona comprando y vendiendo esas criptomonedas, ¿no? Un agente de bolsa, un banco, lo que sea, y el que la tiene como tenencia de inversión, ¿no? Hoy por hoy todavía, bueno, primero, no es moneda, aunque digamos criptomoneda no es moneda, no es moneda de curso legal, no existe como moneda, por eso lo llamamos criptoactivos, y en nuestras normas contables eh, no puede ir a efectivo porque no es dinero, eh, podría entrar en la categoría de inversión cuando tiene cotización, y como es activos criptografiados tienen cotización, no todo, pero la mayoría tiene, podemos evaluarlo a BNR, ¿no? A valor neto de realización. Con lo cual, hoy una empresa que en su contabilidad haya adquirido criptomoneda o criptoactivos sería, dentro de los rubros, una inversión en su activo y se evaluaría a valor de cotización neto de gastos, ¿no? A BNR. Perfecto. Si ya trabajara, eso con norma argentina, porque la definición de inversión es una definición amplia. Si trabajáramos con norma internacional, la cosa sería diferente, porque la norma internacional no trabaja como inversión, sino que se refiere a activo financiero. Y cuando define un activo financiero, define como un contrato. Y por la definición, no califica un criptoactivo como un activo financiero. Con lo cual, ya no podríamos utilizar la norma financiera.
Si compramos y vendemos criptoactivos serían como bienes de cambio, o sea que hay una norma para bienes de cambio, y en caso de tenencia de criptoactivos, bueno, como no es físico y no es financiero, la norma internacional te dice que lo aplicable sería un activo intangible. A mí mucho no me gusta esa solución, porque, bueno, digo, sí, es intangible porque no es físico, no es un crédito, no es un activo financiero, no es efectivo, y bueno, no es bien de uso tampoco, así que claramente es activo intangible. Pero bueno, ahí la evaluación sería con modelo de costo, podría haber modelo de revalúo, pero un modelo de costo para algo que cotiza y que tiene tantas variaciones en el mercado parece algo eh, poco lógico. La razón por la cual la norma internacional todavía está en ese camino, y yo creo que va a haber un cambio en esto próximamente, ¿no? Es porque siempre hay que tener un poco de prudencia y pensar que como estos títulos, estos activos o criptomonedas son tan volátiles, viste que un día vale 60.000, ahora creo que están 48, hace 2 días Sí. estaban 30.000, entonces son tan volátiles que todavía hay mucha precaución, mucha prudencia para evaluarlos con ganancias y pérdidas y valor de mercado, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran diferencia en contabilidad en Argentina y en norma internacional. En Argentina entraría como una inversión, se evaluaría cotización y tendríamos ganancias y pérdidas. En norma internacional, bueno, sería un intangible y habría que ver qué modelo se usa dentro de intangible. Como resumen así. Todo está Buenísimo. incipiente, ¿no? Todo estamos aprendiendo, se está masivizando de a poco. Bueno, algunos países lo están poniendo como moneda de curso legal. No son países relevantes, ¿no?, en el mundo, así que tampoco podemos decir que esa experiencia es la más adecuada. Pero bueno, esto yo creo que de acá a unos años va a cambiar Y y es uno de los grandes temas también porque a nivel fiscal recién lo que es monedas digitales fue establecido con la última reforma en el artículo 98, pero ahora el gran tema es la fuente, si es fuente argentina, si es fuente extranjera. Hay toda una cuestión que todavía no está muy en claro, no lo tienen ni en claro, digamos, los organismos recaudadores, así que bueno, vamos a ir viendo cómo va de la mano lo fiscal con lo contable y también a nivel OCDE, también a nivel de todos los países, porque hay un tema de, bueno, quién se queda con la base ahí de la correcto. Y renta. para el tributario no se evalúa valor de cotización, ¿no? Se evalúa a lo que me costó. Exactamente, sí, por Y ahora después el esa es día la que lo evaluación. vendo, ahí Y la tengo la mayoría ganancia. de la doctrina interpreta que es fuente argentina y se tributa la diferencia entre la venta y el costo actualizado, el 15%, que es lo que llamamos el impuesto cedular. Pero bueno, veremos cómo va evolucionando todo este tema, que como que son los temas del momento y hay mucha Ahí gente tendríamos, que, bueno, si lo unimos, impuesto diferido, porque ahí tendríamos una evaluación contable a cotización. La tributaria te quedaría el costo original, que se va actualizando, pero bueno, costo actualizado, cotización, y deberíamos generar un impuesto diferido, generalmente debería ser un pasivo, porque el día que lo venda voy a terminar pagando el impuesto, sería, ¿no? Ahí con totalmente. una tasa especial en todo caso. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, creo que, bueno, tuvimos un poco de todo. bastante charla hoy, digamos, fue un poco más distendida, referente a lo que es, digamos, era el temario, o sea, tener en cuenta que, bueno, que se pueden desarrollar tanto como contadores independientes, con toda la experiencia que vos contaste, en una compañía, básicamente poderse desarrollar en un departamento contable, bueno, o mismo en otras áreas, pero bueno, acá lo que nos interesa es la contabilidad, mucha importancia, siempre focalizo, apliquen las normas técnicas, léanlas, profundicen, leer libros, estar en contacto con colegas, acá, bueno, estar en contacto con los ciclos de actualización, vieron que esto va cambiando constantemente, quienes, digamos, se desarrollan en organismos quizás que llevan reportes a nivel internacional, ahí comentaste un poquito, vemos que un poquito va siempre obviamente mucho más avanzada la norma internacional, hay también facultades, bueno, vos también participas mucho en posgrados, digamos, que específicamente estudian las normas internacionales, lo que se llaman las NIF, y bueno, y hay como Sí, mucha... yo como resumen te diría,
que no hay límites, ¿no? Que a veces uno lo lee, viste, en esas cosas de autoayuda, pero es posta, ¿no? Porque, a ver, yo trabajaba en algo que me gustaba la contabilidad, pero no lo podía aplicar. Entonces dije, bueno, en algún lado lo tengo que ver. Y empecé a dar clases y empecé bueno, trabajar, sería participar en el consejo de comisiones de estudio donde se discutían temas técnicos que uno diría, ¿qué ganas tenés un martes a las 8:30, 9 de la noche, estar hablando de un tema, de una norma contable, de un proyecto, ¿no? O de esto que hablamos recién de la criptomoneda, o si el dólar MEP se puede usar para evaluar o no. Y esas son Sí. las cosas que a mí me gustaban y las hacía, ¿no? A veces me cuestiono y digo, ¿por qué no sería un contador común que a las 6 de la tarde vuelve a la casa Ah, bueno. no, y mira la... No, también mismo también, como hay tantos temas de actualidad, también que participen en congresos, en jornadas, escribir trabajos, escribir propuestas, cosas que digamos vean, se puede ir estudiando un montón de temas y bueno, y proponer distintas propuestas para que después, bueno, los legisladores nos escuchen o bueno, los organismos profesionales nos escuchen y las cosas se redacten para que nos sean como más amigables a la hora de la práctica Y, profesional también. y hay que dedicarle, viste, tiempo, ¿no? Y ganas, porque todo eso es ad honorem, viste, que muchos dicen, ¿y cuánto te pagan? Pues no, Sí, es ad honorem, hay que dedicarle mucho tiempo, a veces fines de semana, porque estas redacciones enormes y todo las sí, sí, hacemos sí. claramente fuera de hora. Y bueno, y a veces estamos en una reunión a las 9 de la noche, qué sé yo, a mí me gusta. Pero bueno, siempre hay que entender cada uno. Lo que digo es que, a ver, no hay límites porque con ganas, con entusiasmo, con energía, creo que todo se puede hacer. Y claramente es algo que también se devuelve, y bueno, mucho lo que están escribiendo acá, ¿no? Mucho cariño, porque a veces, sin desmerecer nada, pero liquidando una declaración jurada de IVA, no es que nadie te va a venir a palmar y decir, che, qué bien, entró en el vencimiento, qué bien que la hiciste, crédito y débito te dio perfecto, me encantó. En cambio, cuando uno da clases, ¿no? Cuando participa de estas cosas y vemos que, como vos decís, tratamos de hacer una norma que sea más fácil de aplicar para los profesionales o para una empresa, bueno, eso después vuelve muchas veces diciendo, che, gracias, ¿no? Y Y la entonces, gente es muy agradecida en ese claro, y sentido. eso le da ese plus a nuestra tarea que quizás atrás de un escritorio muchas veces no se ve. Así que alentarlos a todos a que puedan... Así que bueno, nada, vuelvo a repetirles, pues los que quieran profundizar en impuesto diferido, el seminario el 7 y el 13 de octubre, que ahí van a ver todo lo que es también la evolución de la tasa de impuesto a las ganancias, cómo se refleja en el diferido, la RT 41, la RT 17, y después el ciclo, las dos charlas que quedan, 21 de octubre y 18 de noviembre, bueno, para ver temas en general que ven ahí ya normas nacionales y normas internacionales. El vivo queda grabado y bueno, y como siempre esperemos que esto Es un les sirva. Sí, decime. eh, estaba en la Junta de Gobierno justo en el día de ayer y anteayer y se aprobó, ayer fue, se aprobó una modificación del RT 37 de la norma de auditoría. Ah, bárbaro, sí, que estaba en consulta, Sí, exacto. claro, ya salió la norma modificada. Buenísimo. Estemos Bueno, estar pendientes que atentos. a tener que presentar, es para el año que viene, pero bueno, ya Bárbaro. pensando que vamos a modificar los informes de auditoría y varias cosas. Es muy importante las certificaciones de fondos cuando cambian el auto, el cliente, así que bueno, tenerlo también muy en cuenta porque nos va a repercutir. Así que bueno, buenísimo por la novedad que acá tenemos la primicia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Martín, como siempre con tu estilo, con tu onda que diste esta charla. Y bueno, animarse a estudiar esta profesión, a capacitarse a estudiar y bueno, y que todo es posible y que nos podemos dedicar a un montón de cosas y no simplemente estar detrás de un escritorio tipeando y completando casilleros con números. Así que bueno, Pero que empezamos así también, ¿no? No es que todo sale. totalmente, se empieza de abajo, Estamos totalmente. haciéndolo a mano, literal. Bueno, Bárbaro. gente, Así muchísimas que gracias bueno, a todos. muchas gracias, que esté bien, un beso. Chau, chau.